¿Alguna vez golpeó a Matthew Ipen? No. ¿Vio cómo quedó herida la cabeza de Matthew Ipen? No. ¿Atacó a Matthew Ipen? No. Evalúen a la aspirante actriz que está ahí. Y si les dijo o no la verdad cuando dijo que no le hizo absolutamente nada a Matthew Ipen el 4 de febrero cuando sufrió esas lesiones. Olvídense un momento de esta costosa producción de defensa y hagan una cosa. Encuentren la verdad. Porque la verdad es que Louise Woodward es responsable del asesinato de Matthew Ipen. Conmocionó a todo el mundo y las repercusiones seguramente seguirán muchos años más. Cuando los niños empezaron a hablar de túnicas y velas, supimos que tenía que ser satánico. Seguimos examinando pruebas a raíz de nuestro éxito. Buscado por el FBI como criminal en lugar de víctima. La sorpresa fue impresionante. Han pasado ambulancias, pero no sé si hay heridos. Fue un acto de terror maligno. Debbie y yo nos conocimos en la universidad. Salimos durante 6 o 7 años y nos casamos en el 4º año de la carrera de medicina. Nos mudamos a Boston y nos radicamos ahí. Vivíamos en una casa pequeña de 3 habitaciones y un baño, con 2 niños. Matthew tenía 6 meses y nuestro otro hijo, Brendan, tenía 2 años menos que Matthew. Teníamos una niñera que no estaba funcionando y queríamos tener un cambio. Entrevistamos a la señorita Woodward en noviembre y empezó con nosotros, creo que fue el 18 de noviembre. Nos pareció una gran candidata, parecía amar a los niños, tenía mucha experiencia con familias numerosas, parecía muy alegre. A eso de las 3:30 de la tarde del 4 de febrero, lo encontré semi-inconsciente en su cuna. Parecía desorientado, tenía los ojos medio cerrados y no respiraba bien, estaba jadeando. Intenté ayudarlo un poco, intenté hacer la reanimación cardiopulmonar y luego llamé a emergencias. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su emergencia? Ayuda, hay un bebé que apenas está respirando. Creo que se ahogó con su vómito. Su mirada está desenfocada. ¿Está o no está respirando? Apenas. Bien, enviaremos al servicio médico y una patrulla de policía. No puede ser. Solo asegúrese de que siga respirando. Póngalo de costado o boca abajo. Creo que vomitó. ¿Cree que vomitó? Sí, tenía vómito. De acuerdo. ¿Le limpió la boca? Sí, no veo nada. Está bien. Pero aún respira, ¿cierto? ¿Sigue respirando? Acabo de abrir la puerta al servicio médico. Bien, ya están ahí, tranquila. Ahora tenemos que colgar. Yo estaba en el trabajo en Somerville y recibí una llamada de un número de casa seguido del número de emergencias. Y eso fue una señal para llamar de inmediato. Luis contestó y dijo: Debbie, es Matthew. Parece que se ahogó con su vómito. Me quedé estupefacta. Entonces pensé, acabamos de hablar de la reanimación cardiopulmonar y de la asfixia. ¿Hiciste los movimientos hacia abajo y hacia atrás como hablamos? Y ella dijo no. Debbie me llamó y me dijo que Matthew iba a ser llevado al hospital y que parece que había pasado algo. No estábamos seguros de lo que era y me fui muy rápido hasta allá. De hecho, adelanté a la ambulancia en la entrada. Matthew Ipen tenía presión en el cerebro y fue por este motivo que se le realizó esta operación, la cranioctomía, en la que literalmente, para aliviar la presión intracraneal, penetraron por el costado de su cabeza.
Y hubo una cosa muy reveladora que sucedió. Empezó a salir suero amarillo. Eso está escrito en los informes médicos, suero amarillo. Esa fue una prueba realmente reveladora, porque el suero nos demostró que era una lesión antigua. Eso es muy importante. Y Matthew Ipen también sufría algunas hemorragias subdurales y retinales, lo que se conoce como la triada. En ese momento había una creencia, y es que si se tenían todos esos síntomas de manera similar a Matthew Ipen, eso significaba que el bebé había sido sacudido. Lo llaman síndrome del niño sacudido. La cabeza se mueve de un lado a otro durante aproximadamente 1 minuto y medio. Todo esto estaba supuestamente respaldado por estudios científicos. Y por último, había una fractura de cráneo que supuestamente debía proceder de alguien que golpeó la cabeza del bebé contra una superficie dura y fija antes de ser internado. Nunca me preguntó cómo estaba el niño. Me dijo que podría haber sido un poco dura con él o que fue dura con él. Recuerdo claramente la parte cuando dijo que fue dura con él. Me dijo que había dejado caer a ese niño y eso me pareció maltrato infantil. No podía creer que esta mujer que había estado viviendo con nosotros durante 3 meses pudiera hacer una cosa así. Que sus padres hubieran venido y se hubieran quedado, que planearan volver para quedarse con nosotros de nuevo. No puedes imaginar que alguien pueda hacer eso. Es difícil ver los hechos concretos, es horrible. Louise Woodward, de 18 años, llegó aquí desde Inglaterra en junio. Desde noviembre ha cuidado a 2 niños de una pareja de Newton. Esta mañana ha sido procesada por agredir a uno de esos niños, Matthew Ipen, de 9 meses. Los médicos han indicado claramente que el niño ha sufrido una lesión infligida. Tiene una lesión cerebral severa. No está claro en este momento si vivirá o no. Se encuentra en estado crítico desde esta mañana. También tiene hemorragias retinales en ambos ojos. Y los médicos indican que el mecanismo de la lesión fue una violenta sacudida acompañada de un traumatismo por objeto contundente. El fiscal dice que Woodward admite haberse frustrado mucho con el inquieto bebé el día martes y haberlo sacudido violentamente. Según los médicos, las lesiones que sufrió este bebé fueron anteriores a cualquier convulsión que pudiera haber sufrido. ¿Se sabe si hubo una convulsión? Eso aún no se ha determinado. Sin embargo, un niño que ha sido sacudido violentamente puede parecer que esté sufriendo una convulsión a causa de estas lesiones. Una persona que atendió la puerta de la casa del bebé esta mañana dijo que ambos padres están en el hospital, donde el niño permanece en estado crítico con graves daños cerebrales. Tras la operación supimos que no había ninguna posibilidad de que viviera. Esa noche nos dijeron que nuestro bebé iba a morir. Pero vivió durante 5 días. No reaccionaba. Lo mantenían vivo con un ventilador mecánico. Básicamente, los médicos sacaron el tubo. Todos estábamos ahí y todos nos turnamos para sostenerlo, para abrazarlo. Y yo lo sostuve hasta que murió. Hasta que su corazón se detuvo. Recuerdo los detalles de la autopsia. He hecho más de 25.000 autopsias a lo largo de mi carrera. Algunas se destacan. Esta es una de ellas. Había una fractura de cráneo reciente en la parte posterior de la cabeza. Todos decían sacudido, sacudido, sacudido. Y yo decía, no puedes sacudir una fractura de cráneo. Es un traumatismo craneal. ¿Por qué complicar las cosas? Algo así de grave, una fractura de cráneo de 6 centímetros es todo, no hay más que hacer, se acabó. En el momento en que se golpea a un niño, no podrá funcionar correctamente de inmediato, no hay ningún retraso. Y en este caso, solo había una persona que podía haberlo hecho, y era Louise Woodward, y ella mató a este niño, y eso es todo. El caso de gran repercusión plantea inquietantes preguntas sobre la capacitación de los cuidadores de niños. La agencia que asignó a Woodward a la familia del bebé Matthew defiende su programa de capacitación.
Una vez que la persona es aceptada en el programa, asiste a una sesión de capacitación intensiva de 4 días. Pero los expertos en cuidado de niños denuncian que los 4 días de capacitación de Woodward pueden no haber sido suficientes. No se pueden entender los pormenores de la crianza de un niño y el papel que desempeña esto en su desarrollo en una clase de 4 días. Eso es algo imposible. Los niños pequeños son tan tiernos y tan cariñosos la mayor parte del tiempo que creo que la gente a menudo subestima lo estresante que puede ser cuando están realmente perturbados e infelices. Cada vez es más frecuente que ese cuidado sea asumido por alguien distinto a los padres del bebé, ya que cada vez son más las madres que van a trabajar. La conocí en la institución donde estaba encarcelada en ese momento, a la espera del juicio. La encontré quizás un poco retraída. Estaba en una situación bastante complicada. La primera pregunta, el 4 de febrero de 1997, ¿golpeó o atacó a Matthew en la cabeza? Su respuesta fue no. La segunda pregunta, el 4 de febrero de 1997, ¿golpeó deliberadamente la cabeza de Matthew contra un objeto duro o una superficie? La respuesta fue no. La tercera pregunta, aparte de intentar despertarlo el 4 de febrero de 1997, ¿le hizo daño a Matthew sacudiéndolo violentamente? Y la respuesta fue no. Y la última pregunta, ¿infligió deliberadamente las lesiones que provocaron la muerte de Matthew? La respuesta fue no. Según el polígrafo, la escala de puntuación numérica es tal que +6 o más se considera veraz. Y ella obtuvo una puntuación de +12. Así que pasó la prueba y pareció decir la verdad. Los británicos están aquí. Periodistas de los medios de comunicación de Londres están aquí para informar sobre la niñera británica que se enfrenta a cargos de asesinato en primer grado. Todas las cadenas de televisión británicas están aquí. Todos los periódicos británicos están aquí. En 1997, yo era corresponsal de The Sun en Nueva York. Y este caso tenía una serie de elementos clave para hacer una gran historia. En primer lugar, existe el síndrome del niño sacudido, y este era un asunto bastante importante. Utilizando una muñeca, el Dr. Robert Rees demuestra cómo las violentas sacudidas pueden causar terribles lesiones en un cerebro diminuto y frágil, la condición llamada síndrome del niño sacudido. A una persona nunca se le ocurriría golpear a un niño, pero si se enfurece, podría sacudirlo y pensar que eso causa menos daño. Los expertos describen las sacudidas violentas como un asesino insidioso que no se comprende bien, porque los músculos del cuello de los bebés son tan débiles y sus cerebros tan frágiles que una sola sacudida fuerte puede causar daños permanentes o incluso la muerte. En el epicentro de esta gran historia tienes a 2 mujeres atormentadas, Deborah Eben y Louise Woodward. Y por lo general, en la mayoría de las grandes historias noticiosas que se extienden y se extienden, siempre habrá una mujer atormentada. Creo que para cualquiera es aterrador que alguien que parece normal o amigable o odio usar estereotipos, pero una chica joven de voz suave, con acento británico e inteligente, pueda dañar a tu hijo. Es aterrador para la gente, cuando en realidad las personas que abusan de los niños tienen el mismo aspecto que cualquier otra persona, no dan miedo. Louise nació en una localidad de Inglaterra llamada Elton, en Cheshire. Tuvo una vida bastante normal. Su padre era carpintero y su madre, Susan, trabajaba en el colegio local. Y Louise soñaba con llegar a Estados Unidos. Así que ingresó a una agencia estadounidense llamada EF Au Pair. Le dieron 4 días de capacitación y luego le asignaron una familia, los Epen, en las afueras de Boston. Y Louise fue contratada de inmediato. Cuando Louise se mudó a Boston, fue como si hubiera llegado a la tierra prometida. Le encantaba el espectáculo Rent, que fue a ver más de 20 veces con sus compañeras. Se había hecho una identificación falsa y se iba de fiesta bastante a menudo.
Salía hasta las 12, 1 o 2 de la madrugada y eso la dejaba bastante agotada a la mañana siguiente. Y esto estaba causando cierta consternación a los padres y tenían muchas discusiones al respecto. A Deborah Ipen tampoco le gustaba que Luis estuviera hablando por teléfono con sus amigos y en internet y duchándose cuando debería estar cuidando a los niños. Creo que lo que ocurrió fue que ella se enfadó y se molestó. ¿Y eso lo provocó? Muchas cosas. Y no solo con Matthew, sino que se enfadó con nosotros porque queríamos que llegara a casa a una hora razonable. Estaba enfadada con nosotros porque no queríamos que estuviera al teléfono más de 10 o 15 minutos cuando estaba en casa con los niños. Sea cual haya sido el tipo de razones irracionales por las que estaba enfadada con nosotros, se desquitó con Matthew. Entra en el proceso el abogado Barry Scheck de Nueva York, un especialista en ADN que saltó a la fama en Los Ángeles en el juicio más famoso del siglo como miembro de la defensa de O.J. Simpson. Conocí a Luis cuando estaba en prisión. Es una persona con los pies en la tierra, muy normal. Una joven de 19 años, muy brillante, muy amable y muy cariñosa. Creo que no tenía ningún sentido que de la nada golpeara la cabeza de un niño contra una superficie dura y fija. Todos le creímos al 100%. No fue ni por casualidad. Y tuve que volver al punto de partida para entender la ciencia y demostrar que la teoría de la fiscalía sobre lo ocurrido era errónea. No fue hasta que empecé a ver los informes de las noticias de lo que estaba pasando. Entonces pensé, esto es un poco injusto. Uno de los periódicos la llamó la niñera asesina y pensé, esta niña no podrá tener un juicio justo. Cuando comenzamos a recaudar fondos, nos empezó a llegar muchísimo dinero. Dinero y cartas, y el dinero no paraba de llegar. Un niño de 4 años escribió una carta y decía, esto es para que Luis deje de llorar. Fue muy conmovedor leer eso. El objetivo principal era enviar a Gary y a Sue a Estados Unidos para que estuvieran con su hija. Lo que partió como una campaña local se ha convertido en una campaña mundial en menos de 24 horas y la acogida es muy abrumadora. De momento no estamos dando abasto. Aquí hay una bolsa llena de cartas que acaban de ser entregadas por Royal Mail. Tenemos revistas que están siendo impresas por jóvenes de 19 años. Hay un periódico nacional que ha tomado esto como una campaña y ya ha donado una gran suma de dinero. Creo que el fondo actualmente en menos de 24 horas es de más de $100,000. Hay personas, completos desconocidos, que vienen a entregarnos dinero. Nadie se imaginó que reuniríamos tanto dinero. Fue increíble la cantidad de dinero que llegó. Y debo decir que fueron unos $180,000. Hice que Security Corps viniera a recoger el dinero para llevarlo al banco todos los días. Louis Woodward parecía estar de camino a la escuela o al centro comercial de no ser por las esposas y los grilletes. La adolescente inglesa se enfrenta ahora a la cadena perpetua si un jurado de Massachusetts está de acuerdo con los fiscales de este país en que mató a un bebé de 9 meses que estaba a su cargo. Pero de lo que se trata en este caso es de lo siguiente. El 4 de febrero, la acusada, en una actitud frustrada, resentida e infeliz por el llanto de un pequeño bebé, lo golpeó con fuerza contra un objeto duro. Lo sacudió violentamente hasta dejarlo neurológicamente dañado, causándole la muerte. Ayer fue un día emotivo en un tribunal de Massachusetts con el juicio por asesinato de la joven niñera británica. Informe de Pat Dawson. La doctora Deborah Ipen acudió al tribunal como testigo de la acusación. Ocurrió algo muy interesante durante el transcurso del juicio. Usted y su esposo y sus carreras
se convirtieron en el centro de atención de mucha gente. En ese momento, ¿cuántos días a la semana trabajaba Débora, su esposa? Sí, por lo general 3 días, martes, miércoles y jueves. ¿Usted y su marido tuvieron que trabajar esa semana? Sí, así es. Algunos la retrataron o interpretaron como una especie de mujer ambiciosa que se preocupaba más por su carrera que por sus hijos. En muchos sentidos, usted y su esposo fueron juzgados. Es una forma que tiene la gente de decir, no nos pasará a nosotros. Es una manera de decir, estamos a salvo. Algo que hizo esta familia hizo que les pasara esto. No quiero justificar todas nuestras decisiones, pero puedo decir que pensamos muy bien lo que hacíamos y a quienes seleccionábamos para cuidar a nuestros hijos. El testigo experto en el que la fiscalía solía confiar siempre para reunir todas las pruebas científicas en este tipo de casos era el doctor Patrick Barnes. Durante la mañana, el médico explicó los resultados de la tomografía de Matthew Eapen, la hinchazón, la hemorragia, el desgarro de los vasos sanguíneos, todo eso resultando en un daño cerebral irreversible, según Barnes, hecho deliberadamente. Mi opinión es que este es el cuadro clásico del traumatismo craneal por impacto agudo o hiperagudo que se observa en los traumatismos no accidentales. Barnes fue enfático al señalar este punto varias veces. ¿Estaba ahí? En mi opinión... ¿Estaba ahí ese día? En mi opinión, la Doctor, imagen... sé cuál es su opinión. Barry Scheck explotando, totalmente frustrado por el experto de la fiscalía, el doctor Patrick Barnes, que no cedía en lo más mínimo, incluyendo el tiempo que dedicaba a este caso. Deme una estimación. Tal vez 4 o 5 en total. ¿Ha invertido 4 o 5 horas de estudio en esto? Sí, con 20 años de experiencia. El sarcástico contrainterrogatorio de Scheck no pudo poner nervioso al neuroradiólogo pediátrico. El doctor Barnes es famoso por haber dicho que durante el contrainterrogatorio que le hice, yo le pregunté, ¿Doctor Barnes estaba ahí? Y no lo olvidó, reflexionó sobre eso, porque todos eran hechos sin testigos, y dijo algo sumamente importante. Pero fue después del veredicto del caso Woodward. Cuando las evidencias no son suficientes. En mi corazón, sé que es inocente. Y los inocentes son condenados. ¿Crees que fuiste inculpado? Sin duda alguna, yo no coloqué esa arma ahí. Desenterrar la verdad. ¿Sabemos cuál fue la trayectoria del disparo mortal? Es la labor de estos investigadores. Es la evidencia que me gustaría escuchar. Más allá de la duda. En ID. M. Ahora condones M fueron co-creados con mujeres. Condón M, cuerpo a cuerpo. Para una sensación más cercana entre los dos. Siente el mayor placer. Condón M, cuerpo a cuerpo. Igual de seguro, pero ultra delgado. Co-creado con mujeres, porque el placer es de dos. Cuando el hágalo usted mismo sale mal, hice todo lo que pude por mi cuenta. Jasmine es la profesional. ¡Wow! Esto es mucho. Que viene al rescate. ¡Oh, es hermoso, muchacho! Para pasar de desastroso. Estoy listo. Haz todo lo que necesites. Asombroso. Se ve increíble. Es mejor de lo que imaginé. Ayuda, arruiné mi casa. Nueva temporada, miércoles a las 10:30. En Discovery Home and Health. The Oscars sin decir Oscars. ¡Wow! ¡Wow! Oh my gosh. Oh my God. Focus. I got the... Llega la noche en que las estrellas brillan más que nunca. Vive la emoción de la entrega de premios más esperada junto a tus artistas favoritos. What is this? Oscars, domingo 12 de marzo, por TNT. En la revista People nos vimos inmediatamente cautivados por esta historia. Me preguntó cómo quería morir. Lo siguiente que vi fue a Tony siendo arrojado al asiento trasero de un vehículo. Esa persona iba a seguir asesinando. Era un extraño misterio. Es como un patio de juegos para un asesino serial. No podía ser inventado.
revista People investiga. En Haití. El de la imagen no es mi esposo. Es mi atacante. Si no podía tenerme, no quería que me tuviera nadie. Lo que me hizo a mí fue muy imprudente y diabólico. No es capaz de entender los estragos que provocó. Es un sociópata. Se quedó mirándome por la ventana mientras me tenía atada. La Casa del Mal. En Haití. Mi opinión es que todas las lesiones son atribuibles al maltrato infantil. Para que este niño recibiera la fractura occipital concomitante como parte de uno de los intervalos de este ataque con sacudidas, el impacto debería haber sido ejercido de la siguiente manera. Con el poderoso testimonio de uno de los principales expertos en pediatría del país, Neuberger dijo que la sacudida y el traumatismo contundente de Matthew Ipen se produjeron al mismo tiempo y que no fue un accidente. Ante la mirada del padre de Louise Woodward, Neuberger declaró que la cabeza de Ipen fue golpeada con gran fuerza. Esta sacudida fue de un grado tan violento que habría requerido toda la energía que podría tener un adulto. No me cabe la menor duda de que este bebé fue víctima del síndrome del niño sacudido. Fue una imagen muy poderosa. De repente todo el asunto fue mucho más comprensible para el jurado. Pudieron ver lo que había sucedido. Este tipo parecía el principal experto de Estados Unidos en el síndrome del niño sacudido. Y si él decía que eso era lo que había pasado y te daba esa increíble demostración de cómo un bebé podía ser sacudido hasta la muerte, entonces era muy probable que le creyeran. Sabíamos que la causa de la muerte tenía que ver con la fractura de cráneo, pero todo el caso de la defensa decía que era una lesión antigua, de unas 3 semanas. Yo ya había mencionado esta operación realizada a Matthew Ipen, la craniectomía, donde sale el suero que demuestra que es una lesión antigua. Ese fue solo el primer paso. Utilizando los resultados de la tomografía, el experto en traumatismos craneales de la defensa dijo al jurado que la lesión cerebral de Matthew Ipen tenía entre 3 y 4 semanas. Matthew Ipen no sufrió un impacto violento en la cabeza y menos el 4 de febrero. Tenía semanas de vida. No puedo ser muy preciso al respecto, pero 2 semanas o más. Y de un quinto experto de la defensa, las mismas opiniones. El neurocirujano explicó que la fractura era antigua porque la cabeza del bebé ya estaba formando hueso nuevo. Declaré en el caso y después un periodista me dijo, ¿puede resumir su opinión sobre el juicio en un par de frases? Y dije, nosotros les dimos ciencia y la fiscalía les dio histeria. La fractura de cráneo era fundamental para el caso de la defensa. Porque si no hubiera ocurrido el día en que Matthew ingresó al hospital, entonces Louise no tenía ningún caso que responder. Porque podría haber ocurrido en cualquier otro momento y cualquiera podría haberlo hecho, desde los padres hasta un amigo de la familia. Así que eso era todo lo que la defensa necesitaba para demostrar que la fractura de cráneo no había ocurrido bajo su cuidado. Afirman que Louise Woodward tomó a Matthew Ipen y lo sacudió. Lo sacudió. Lo sacudió. Durante todo un minuto. Lo sacudió. Eso, damas y caballeros, son menos de 10 segundos. Eso nunca sucedió. Teníamos pruebas científicas muy sólidas que demostraban que el Dr. Neuberger y los pediatras estaban malinterpretando el documento que les hacía creer que hubo sacudidas.
Y lo que sucedió durante el curso de este juicio es que tuvimos la suerte de tener el dinero suficiente para volver y revisar esto con todos los científicos que escribieron los documentos seminales. Así que el doctor Omaya llegó y dijo que era ridículo decir que el bebé había sido sacudido durante 1 minuto y medio, con el cuello moviéndose de un lado a otro. El testimonio del perito de la defensa más impresionante hasta ahora, experto en cráneos, neurocirujano, especialista en lesiones cerebrales pediátricas, Ayub Omaya. Bueno, en mi opinión, se trata de un descubrimiento importante de una fractura antigua. Además, añadió que el bebé no fue sacudido violentamente. La parte esencial de las sacudidas, si es que las hubo, es el daño en el cuello. ¿Hubo tales lesiones en este caso? En este caso no hubo lesiones. Si no se ven esas lesiones en el cuello, no se puede decir que haya habido sacudidas violentas, como las que se dice que hubo. Se espera que el caso de la defensa ahora dé un giro brusco, pasando de los días de testimonio médico al testigo más dramático del juicio, la propia acusada. Una de las reglas generales que siguen los abogados defensores de criminales es que la mejor manera de perder es poner al cliente en el estrado, porque a pesar de todas las pruebas científicas, ¿le creemos o no? Se convierte en la única pregunta, ¿cierto? Habíamos llegado a la conclusión, como equipo de defensa, de que ella no debía testificar. Pero ella quería subir al estrado y decir lo que pasó. Y así lo hizo. Llamamos a Louis Woodward, su señoría. Párese justo aquí, de cara al jurado y levante la mano derecha. Adelante. ¿Jura usted que los testimonios que dé al tribunal, al jurado y al caso serán la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí. Pase por aquí, por favor, y siéntese. A veces ella sonreía un poco en momentos inoportunos y casi parecía que se trataba de una especie de broma secreta que estaba haciendo. ¿Alguna vez golpeó a Matthew Ipen? No. ¿Vio cómo quedó herida la cabeza de Matthew Ipen? No. ¿Atacó a Matthew Ipen? No. ¿Ha hecho algo para herir a Matthew Ipen? No, nada. Su sonrisa. Ciertamente, todo cae dentro de la narrativa de la fiscalía de que ella es una maquinadora y de vez en cuando baja la guardia y se puede ver ese monstruo debajo que está sonriendo mientras se le pregunta sobre la muerte de este bebé. ¿No le dijo a los policías de Newton, concretamente al sargento Byrne esa noche, que dejó caer a Matthew sobre las baldosas? ¿No le dijo eso? Por supuesto que no. Nunca utilizó la palabra caer. No, nunca. Louis Woodward se aferró a su historia, que nunca hizo nada para lastimar a Matthew Ipen. También negó que el continuo llanto del bebé la haya superado. ¿Acaso le molestó tener que bañar a un bebé inquieto y que lloraba en un día que no era su día de baño? No. ¿No le molestó nada? No. Manteniendo la compostura mientras el fiscal Gerard Leoni la presionaba, la voz de Woodward solo se estremeció cuando repasó sus testimonios sobre cómo entró en pánico cuando el bebé empezó a jadear mientras se quedaba sin fuerzas. Estaba moviéndose, intentando que respondiera, moviéndose delante de él, ¿cierto? Sí. Gritándole, aplaudiendo delante de él, intentando que Matthew respondiera. Sí. Y le entró el pánico en ese momento, así que sacudió a Matthew, ¿cierto? Sí. Entró en pánico y se asustó en ese momento, ¿cierto? Sí, así fue. Y esa sacudida fue una sacudida controlada, muy lenta, ¿cierto? No, no fue así. Muéstrenos cómo fue. Fue algo así. ¿Y no estabas molesta o frustrada por su llanto ese día? No estaba molesta con él, ¿no? Cuando Louis
mostró cómo sacudió al bebé. Fue un momento bastante impactante porque en realidad lo que estábamos viendo era a esta chica en el acto de asesinar al bebé. Así es como lo hizo. Decía la verdad. Era una buena testigo. Era una persona maravillosa. Era muy inteligente. Pero si no hubiera testificado, creo que las posibilidades de una absolución se habrían incrementado. A falta de los últimos argumentos, el juez Hiller dio a Louise Woodward una difícil elección: dejar que el jurado considere un cargo menor de homicidio voluntario o enfrentarse a cargos de asesinato en primer o segundo grado, que si bien conllevan la posibilidad de cadena perpetua, requieren un criterio más estricto para demostrar la alevosía o la premeditación. Le explicamos cuáles eran las consideraciones estratégicas y tomó la decisión. Woodward optó por aceptar los cargos más duros, con la esperanza de que el jurado encuentre una duda razonable de que ella mató intencionalmente a Matthew Ipen, de 9 meses de edad. La gente inocente, incluso cuando un caso va muy mal, sigue pensando, bueno, soy inocente, así que me absolverán. Se sienten seguros de que si se les obliga con el todo o nada, el jurado no tendrá más remedio que decir, bueno, es nada. Pero sí, es una apuesta. Siempre es una apuesta. Evalúen a la aspirante actriz que está ahí. Y si les dijo o no la verdad cuando dijo que no le hizo absolutamente nada a Matthew Ipen el 4 de febrero cuando sufrió esas lesiones. Olvídense un momento de esta costosa producción de defensa y hagan una cosa. Encuentren la verdad. Porque la verdad es que Louise Woodward es responsable del asesinato de Matthew Ipen. Entonces, el jurado salió y estuvo fuera durante mucho tiempo. 3 días. Y cuanto más tiempo estaba fuera, uno más pensaba, esto no es bueno. No estábamos muy seguros, que digamos, pero sabíamos que teníamos un caso científico muy sólido. El problema era que era complicado y que se trataba de la ciencia del cerebro. Miembros del jurado, el tribunal registra la acusación número 97-433-001 contra Louise Woodward. ¿La acusada es culpable o inocente? Culpable. ¿Culpable de qué? Culpable de asesinato en segundo grado. Dijimos, vaya. Y se produjo una pausa de unos segundos. Nunca lo olvidaré. Y escuché el sonido de los gritos de Luis. ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué hicieron esto? Solo tengo 19. Yo no hice nada. Yo no hice nada. ¿El jurado está inconsciente? ¿Qué juicio estaban viendo? No pueden haber visto este juicio. Obviamente estamos contentos y satisfechos con el veredicto. Solo me gustaría subrayar un punto, y es este: que mi preocupación sigue siendo la misma que el primer día que me hice cargo de este caso, y es con Deborah, Sunny y Brendan Ipen, que sean capaces de recuperarse de todo esto. Di lo mejor de mí. Me esforcé al máximo y si me preguntan qué salió mal, la verdad no lo sé. Es el peor veredicto que he escuchado en mi vida. Cuando digo que este jurado le falló a Louise Woodward, lo que quiero decir es que este jurado ignoró las pruebas e hizo algo que no tiene nada que ver con las pruebas. Y no sé qué es eso. Son las 2:40 de la madrugada en un bar de la ciudad natal de Louise Woodward cuando se emite el veredicto. Culpable. ¡No puede ser! La conmoción se convierte rápidamente en rabia. No lo puedo creer. ¿Cómo pueden condenar a alguien por eso cuando no hay pruebas que sugieran que lo haya hecho? Me gustaría mantener mi inocencia y decir que nunca golpeé a Matthew, nunca ataqué a Matthew, no sé lo que pasó. No soy responsable de su muerte.
Espero que Dios la perdone por lo que le hizo a Matthew Ipen. Fuera de los muros de la prisión donde Luis ha comenzado su condena de por vida, hay un abrazo de amigos para su padre Gary, mientras él y la madre de Luis, Susan, hacen su visita de la tarde. No dejaré de luchar. Mientras me sigan quedando fuerzas, no dejaré de luchar por ella. Es inocente. Lo que nos proponemos hacer es proceder a una revisión de lo que consideramos las pruebas científicas no refutadas y contundentes en este caso, tanto desde el punto de vista de las conclusiones requeridas como desde la perspectiva del interés de la justicia. ¿Por qué la gente no debería respetar la opinión y el veredicto emitido por este jurado, al igual que usted insta a la gente a respetar el veredicto por el caso de O.J. Simpson? Bueno, porque el veredicto va en contra del peso de las pruebas. Estas cosas pasan. Ya he estado en este programa hablando de los casos en los que he tenido experiencia en los últimos 4 años. 32 de ellos eran personas que fueron condenadas por jurados, muchas llevadas al corredor de la muerte, y posteriormente la ciencia anuló esas condenas. Un miembro del jurado que declaró a Louise Woodward culpable de asesinato en segundo grado dijo a un periódico británico: nadie pensó que Louise tuviera intención de matar al bebé. Y además mencionó: hubiéramos preferido tener la oportunidad de considerar la opción de homicidio involuntario. En ese momento tenía una duda razonable. Sentí que la defensa no tenía que demostrar nada. Nadie sintió que fuera un asesinato. Nadie sintió con seguridad que fuera un asesinato. Creo que la revelación de un miembro del jurado de que el jurado no creía que hubiera habido un asesinato, pero que no tenía nada más a lo que aferrarse, es algo que tiene que hacer reflexionar al juez Sobel. Le dije, te veo en la mañana. Y fui a mi casa a esperarla. Podría estar muerto en una tumba en algún lugar. Es lo único que puedo pensar. Quiero que mi hija regrese a casa. Podemos ver si trepa por la cerca. Es decir, desaparece. Yo tenía que entender qué estaba sintiendo y qué pensaba en ese momento. Solo quiero a mi hijo en casa. Desaparecidos en Haití. Cuando el hágalo usted mismo sale mal, Jasmine es la profesional que viene al rescate para pasar de desastroso a asombroso. Ayuda, arruiné mi casa. Nueva temporada, miércoles a las 10:30. Despierta con una sonrisa y energía renovada con el colchón más premiado de Europa. Compra ahora y pruébalo por 100 noches. emacolchon.com.mx. ¿Qué hace posible un milagro? ¿Qué hace que esa pelota imposible sea gol? ¿Cuál es la probabilidad de ir perdiendo 3-0 y terminar ganando una final? ¿Y cuáles son las chances de que volvamos a vivir magia como en aquella final? Dicen que la probabilidad de un milagro es de 1 en 1.000.000. Pero en la Champions sucede todo el tiempo. Comienza la peregrinación a Estambul. Doctor, después del primer año, ¿qué hago si no puedo continuar la lactancia? Mi recomendación son 4 letras, MFGM, ingrediente exclusivo de Enfagrow, presente también en la leche materna, que ha mostrado apoyar el desarrollo mental. Enfagrow es la marca más recomendada por pediatras como yo. Enfagrow, única con MFGM. The Oscars sin decir Oscars. Wow. Wow. Oh my gosh. Oh my god. Focus. I got the... Llega la noche en que las estrellas brillan más que nunca. Vive la emoción de la entrega de premios más esperada junto a tus artistas favoritos. What is this? Oscars, domingo 12 de marzo, por TNT. Cada día, adultos explotan y abusan de menores en línea. Mi nombre es Rue, tengo 38 años y soy madre de 3 hijos, pero con la ayuda de mi equipo me transformo en un adolescente. Bien, necesito silencio. Nos convertimos en el objetivo para ayudar a proteger a los menores de edad. Rue, creo que deberías bajarte, está mirando fijamente. Menor de edad infiltrada en Haití.
Revelaciones con Celebridades está aquí. Eso suena bien. Así es. Y estas nuevas estrellas abren sus corazones para dar amor. Te quiero, hermano. Tú cambiaste mi vida. Y renovar su amistad. ¡Ahora! No lo puedo creer. Remodelaciones con Celebridades. Episodio estreno, miércoles a las 9:40 en Discovery Home and Health. El de la imagen no es mi esposo. Es mi atacante. Si no podía tenerme, no quería que me tuviera nadie. Lo que me hizo a mí fue muy imprudente y diabólico. No es capaz de entender los estragos que provocó. Es un sociópata. Se quedó mirándome por la ventana mientras me tenía atada. La Casa del Mal en Haití. ¿Qué pasa con el bebé? ¡Justicia para ese bebé! ¡Todo el mundo se olvidó de ese pobre bebé! ¡Luis! Se especuló mucho sobre lo que iba a pasar y si realmente esta chica se iba a enfrentar a 15 años de prisión. Dan, buenos días. Repasemos rápidamente las opciones del juez. Bueno, el juez puede ordenar un nuevo juicio. El juez puede anular el veredicto por completo. El juez puede dejar que el veredicto se mantenga, por supuesto, y puede reducir los cargos. Ese es el escenario más realista para la defensa. Eso es lo que esperan aquí, que el juez reduzca los cargos de asesinato en segundo grado o homicidio involuntario. ¿Y si ese es el caso, debería quedar libre? Es posible, podría obtener la libertad condicional, desde eso hasta 20 años si es condenada por homicidio involuntario. Si el juez Sobel toma algún tipo de acción y no permite que esta condena se mantenga, ¿qué tan inusual sería eso? Sería inusual, pero no inaudito. En el centro de la audiencia de hoy, ¿cuánta facultad discrecional tiene el juez para cambiar la decisión de un jurado? Una de las decisiones más difíciles en la ley, equilibrar la elección del jurado y la justicia. El juez Sobel dijo que iba a dictar su sentencia, que iba a ser la primera vez que se hacía esto, que iba a dictar su sentencia en Internet. La orden de libertad bajo fianza implicaba que la acusación original de la adolescente inglesa por asesinato en primer grado era excesiva, y el juez vio claramente una serie de acontecimientos diferentes que condujeron a la muerte del bebé Matthew Ipen. Mientras que los fiscales acusaron a Louise Woodward de sacudir y golpear al menor con rabia, el juez dijo que si bien las acciones de la chica mostraban confusión, miedo y mal juicio, eran, cito, no maliciosas. El juez, en su opinión de hoy, en su sentencia, indicó que estaba terminando este asunto de una manera que consideraba coherente con la ley y los hechos. Y en el espíritu de la compasión y la conciencia judicial, sentimos un gran respeto por lo que ha hecho y por el valor que ha mostrado hoy. Lo más difícil que he tenido que hacer es tratar de justificar ante Sunny y Deborah Ipen cómo un jurado puede encontrar a Louise Woodward culpable de matar a su hijo. Cómo un juez puede también encontrarla culpable de matar a su hijo. Pero ¿cómo un juez puede entonces justificar que la asesina de su hijo cumpla casi la misma cantidad de tiempo que los días que Matthew pasó con su madre y su padre? Hay tantas otras causas de estos hallazgos que hay capítulos enteros en los libros sobre maltrato infantil a los que a veces se refieren como los imitadores del maltrato infantil. Y abarcan desde las coagulopatías, es decir, los trastornos hemorrágicos, hasta las infecciones, los trastornos congénitos, los accidentes cerebrovasculares en la infancia, los traumatismos accidentales, las caídas, los atragantamientos y la lista continúa. Algunos de ellos son controvertidos y otros no. Entonces, es un asunto muy complicado y abierto, y los médicos, los científicos, están aprendiendo más y más sobre esto cada día. Mi opinión es que este es el cuadro clásico del traumatismo craneal por impacto agudo o hiperagudo que se observa en los traumatismos no accidentales.
¿Estaba ahí? En mi opinión, la imagen... ¿Estaba ahí ese día? Hola mi gente, soy el Yonki y hoy les vengo a contar 3 cosas que no sabían de mí. La envidia no mata, pero mortifica. La primera es que a pesar de que tengo este estilo y este flow tan loco, soy un hombre extremadamente romántico. La segunda es que soy fashionista, apasionado a la moda, a todo lo que tenga que ver con la moda, las tendencias. Esa es mi pasión. Y la tercera es que también tiendo la cama en mi casa, pongo peluches, adorno, hago espumitas en el baño, incluso, etcétera. Si quieres conocer más del Yonki, puedes seguirme en mis redes sociales, en Instagram como Yo Soy el Yonki, en YouTube como el Yonki Oficial, y si quieres formar parte de mi familia, solamente tienes que mandarme un mensajito y te voy a responder como bienvenido a la familia. Yo te juro, voy a calentarte la valla.